Hola amigos de YouTube, en el día de hoy hablaré sobre un tema muy conocido, es sobre el Triángulo de las Bermudas. Bueno, el Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero situado en el Océano Atlántico entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami en el estado de Florida. Al unir estos tres puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo de unos 1600 a 1800 kilómetros de lado, y una superficie de 1,1 millones de kilómetros aproximadamente. Mucha gente ha ido muy lejos con ellas. Se ha llegado hasta especular que es un área de actividad extraterrestre o que hay alguna extraña causa natural que explica los accidentes. Sin embargo, se trata lo más seguro de una zona en la que la gente simplemente ha tenido mala suerte. La idea de un triángulo maldecido es igual de fantástica que la del Bigfoot o la del monstruo del lago Ness. La mala reputación del Triángulo de las Bermudas comenzó con Cristóbal Colón. Según sus anotaciones, el 8 de octubre de 1492 Colón echó un vistazo a su brújula y se dio cuenta que esta mostraba lecturas extrañas. Al principio no alertó a su tripulación. Tener una brújula que no indicaba bien el norte magnético podría haber hecho que cundiera el pánico entre una tripulación que ya se encontraba al límite. Fue una sabia decisión, teniendo en cuenta que solo 3 días después, tras avistar Colón solo una luz extraña, la tripulación amenazó con regresar a España. Estas y otras supuestas incidencias dieron lugar al mito de que las brújulas siempre se estropean en el Triángulo de las Bermudas, algo que es incorrecto, o al menos una exageración. A pesar de ello, en 1970 la Guardia Costera estadounidense, al tratar de explicar algunas desapariciones en el Triángulo, afirmó primero, el Triángulo del Diablo es uno de los 2 lugares del mundo donde una brújula magnética señala el norte verdadero, en lugar del magnético. La diferencia entre ambos se conoce como declinación magnética. La variación puede llegar hasta los 20 grados de diferencia a medida que un barco se desplaza. Si esta variación no se compensa, un navegante puede llegar a desviarse de la ruta y encontrarse en serios problemas. A pesar de que esto se ha venido repitiendo como una explicación para las desapariciones en el Triángulo, la declinación magnética en realidad es algo que cualquier capitán de barco y otros exploradores han conocido y sabido cómo gestionar casi desde que existen los barcos y las propias brújulas. Este fenómeno es solo una novedad para los principiantes, nada de lo que un capitán experimentado se deba preocupar. En 2005, la Guardia Costera revisó el tema después de que un productor de televisión en Londres preguntara sobre ello para un reportaje. En este caso, cambiaron correctamente su explicación al respecto. Muchas explicaciones han aludido a propiedades magnéticas inusuales dentro de los bordes del triángulo. Aunque los campos magnéticos del planeta están en constante cambio, el Triángulo de las Bermudas ha permanecido relativamente invariable. Es cierto que se han reportado algunas mediciones magnéticas excepcionales, pero ninguna que convierta al triángulo en un lugar más inusual que cualquier otro en la Tierra. No fue hasta 1975 cuando uno de los mayores críticos de estas teorías, Larry Kutsche, publicó el libro de Bermuda Triangle Mystery Solved, en el que explicó cómo otros autores habían exagerado sus cifras y no habían realizado ninguna investigación seria. Habían presentado algunas desapariciones como misterios cuando en realidad no eran misterios en absoluto, eso sin contar que algunos casos ni siquiera habían ocurrido dentro del Triángulo de las Bermudas. Tras investigar ampliamente el tema, Kutsche concluyó que el número de desapariciones que habían tenido lugar en el Triángulo de las Bermudas no era en realidad mayor que el producido en otro punto del planeta con similar tráfico marítimo y aéreo. Además, demostró que otros escritores habían desinformado a la opinión pública al no explicar, por ejemplo, que se habían producido fuertes tormentas los días de las desapariciones e incluso haciendo parecer que las condiciones meteorológicas eran normales, solo con el objetivo de fabricar una historia sensacionalista. En resumen, los primeros autores sobre el Triángulo de las Bermudas no habían hecho su trabajo y, de forma intencionada o no, se inventaron casi todo. Bueno amigos, para no alargar más esta historia culminaremos. Este es un dato extra: la mayoría de las desapariciones se pueden atribuir a las características concretas de la zona. La corriente del Golfo es una corriente oceánica cálida que fluye desde el Golfo de México alrededor del Estrecho de Florida en dirección noreste hacia Europa, es extremadamente potente y turbulenta. Puede hacer desaparecer rápidamente cualquier resto de un desastre. Las impredecibles tormentas del Atlántico y el Caribe dan lugar a olas de gran tamaño y trombas marinas que suelen acabar en desastre para marineros y pilotos. La topografía del suelo oceánico varía entre extensas dunas y algunas de las gargantas submarinas más profundas del mundo.
Con la interacción de las fuertes corrientes sobre los arrecifes, la topografía cambia constantemente y produce nuevos peligros imprevistos para las embarcaciones. No hay que subestimar el factor humano. Un gran número de barcos de recreo viajan entre la Costa de Oro de Florida y las Bahamas. Esos viajes se realizan muchas veces con embarcaciones demasiado pequeñas y tripulaciones inexpertas. Eso es todo amigos, si les gustó el vídeo dale like, suscríbete, comenta, comparte y hasta el próximo vídeo amigos, adiós.